Bienvenidos a este espacio que hemos denominado Del corazón de Dios a tu corazón. Bien, vamos a continuar con el desarrollo de este estudio sobre la mente y que recomiendo mirar los videos anteriores. En el estudio de hoy vamos a estar desarrollando un tema más que especial, muy especial, que tiene que ver con la matriz del pensamiento, es decir, donde se forma el pensamiento. Si hablamos de matriz, estamos hablando donde las cosas se forman, donde toman un determinado formato. Bien, vamos a leer entonces la palabra del Señor en el texto que nos va a estar guiando en este pensamiento de 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 16. Aquí San Pablo desarrolla este tema de dos matrices donde se forma el pensamiento de los seres humanos. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y continúa diciendo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Continúa el pasaje en el versículo 12 diciendo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, preste mucha atención a esto, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y el versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, San Pablo acá está revelando dos fuentes donde se forma el pensamiento, dos matrices donde toma forma el pensamiento. Uno es la mente natural y el otro es la mente sobrenatural. Y si estamos hablando de la mente natural, estamos hablando de la mente humana, la mente de Adán, luego de la caída hasta el día de hoy. ¿Cuál es el comportamiento humano, la manera de pensar hoy, la manera natural de pensar? Y en este aspecto, algo muy interesante es que la palabra del Señor nos habla de que esa mente natural del ser humano está caída, producto del pecado. En Romanos 3:23 nos habla de la condición en que se encuentra la humanidad, que se encuentran todos los seres humanos. Por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Es decir, que hay un distanciamiento total con Dios. Es decir, que nos está hablando que el hombre, el ser humano, no está en comunión con Dios. Por lo tanto, su mente es autónoma, independiente de Dios, no tiene en cuenta a Dios. Y esto lo lleva a estar en ignorancia espiritual. Hay una ignorancia espiritual producto de esta falta de Dios en su corazón, de esta falta de referencia de las cosas de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 18, dice algo interesante también aquí el apóstol Pablo, que desarrolla en profundidad este tema. Dice así la palabra del Señor, Efesios 4, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El versículo anterior habla también de la mente, ya lo hemos visto en otro de los estudios, que dice que no andemos como los gentiles, los que no conocen a Dios, y que andan en la vanidad de su mente, andan en la vanidad. Y acá está hablando de que han caído en una ignorancia, ignorando cuáles son cuál es la voluntad de Dios y cuáles son los propósitos de Dios, ignorando las cosas de Dios. Así que encontramos una ignorancia espiritual, ¿sí? Y a este respecto, también encontramos de que la mente humana, la mente natural, se encuentra en una continua distracción.
distraída por las cosas que ve, está en una actitud de búsqueda, está contemplando opciones, y hay dos maneras que lo maneja: de manera racional, por la razón, por lo que él cree que son las cosas y lo que él cree que necesita, y por los sentidos, en base a lo que va sintiendo, ¿sí? Lo que cree el hombre por su cuenta, lejos de Dios, o por lo que siente el hombre, lejos de Dios también en sus necesidades. Y en 2 Corintios, dice la palabra del Señor en el capítulo 4, pueden buscarlo allí, 2 Corintios 4, versículo 4, va a hablar este tema también. Dice: en los cuales el Dios de este siglo, dice que cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, que este mundo está bajo el sistema del enemigo, de Satanás, y ha cegado el entendimiento de las personas para que no entiendan, para que no les alumbre el resplandor del Evangelio de Jesucristo. Así que esta es la condición en que se encuentra la mente natural, ¿sí? Está bajo esta tiniebla que Satanás ha colocado en el mundo. En 1 Juan, en el capítulo 2, dice lo siguiente el apóstol Juan, versículos 15 y 16, capítulo 2, versículo 15 al 16, va a hablar de este sistema, de este mundo, va a hablar justamente de las cosas de este contexto en el cual la mente está sumergida, la mente natural está sumergida. Dice así: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, fíjense en los sentidos, ¿no? Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Voy a leer un versículo más, el versículo 17, dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, que la mente natural está bajo justamente la influencia de este contexto que es el mundo, bajo lo que ve, bajo lo que razona por sí misma, y bajo la influencia, obviamente, del príncipe de este mundo que es Satanás. Hay otro aspecto también que caracteriza a la mente natural, y es que es egocéntrica. Al ser autónoma de Dios, al manejarse por sí misma, hace que todas las cosas giren alrededor, tanto desde la concepción que tiene en sí misma, la manera que ve las cosas a su manera, y la manera que las buscas es egocéntrica, ¿sí? Se ha colocado en el centro. Y en Isaías 53:6, justamente esta condición generalizada de la humanidad, de todas las personas, en cuanto a tener el centro en sí mismas, dice así, Isaías 53, versículo 6, dice que cada cual se apartó por su camino, cada cual se apartó por su camino, cada persona anda en su propio camino. Y esto también lo encontramos en donde el ser humano en esta experiencia vive tratando no solamente de buscar las cosas, sino de justificarse de sus faltantes, de sus errores. Trata de justificarse. Al no tener la justificación de Cristo, al no encontrar la justificación en la gracia de Dios, trata de justificarse con lo que hace o encontrando algún elemento que le permita justificar su acción. Esto lo vemos en la caída del ser humano, allí en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, y Dios le pregunta a Adán, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho? Él se autojustifica echándole la culpa a su mujer, a Eva, haciendo la proyección de toda la culpa en ella, y diciendo: la mujer que tú me diste, justificándose, ¿sí? Y a su vez esto traía implícitamente la culpa hacia Dios, porque Dios le había dado a la mujer, así que estaba culpando a Dios, ¿sí? Para tratar de culparse a sí mismo, y culpando a Eva, que por supuesto había incurrido en pecado, pero él era la cabeza. Y otro aspecto importante es que la mente natural no solamente busca la manera de justificarse,
en todo lo que está haciendo, sus errores, en sus decepciones, en sus proyectos, trata de justificarse en todo lo que hace, ¿sí? De encontrar justamente esa razón que le permita sentirse aprobada. También busca cubrirse permanentemente. El ser humano está desnudo sin Dios. El ser humano fue creado por Dios, y dice que la palabra del Señor dice que lo cubría, la gloria de Dios lo cubría al hombre. ¿Sí? Dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, porque la gloria de Dios estaba sobre él. No había caído en pecado, pero cuando cayó en pecado se independiza de Dios, ¿sí? Queda separado de Dios, y en esta autonomía encuentra él su desnudez, su propia carencia. Ya no tiene la cobertura de Dios, ya no anda en la luz de Dios, ya no es la luz de Dios la que lo cubre. Entonces viene a él justamente esa necesidad de cubrirse, y encontraron justamente la manera de hacerlo con lo que tenían a su alrededor, y buscaron hojas de higuera para poder cubrirse, y allí nace el primer fabricante de ropa, que son Adán y Eva, los primeros fabricantes, ¿sí? Buscando cómo cubrirse a través de lo que ellos mismos hicieron. Ellos confeccionaron sus propias ropas. Bueno, esto no ha cambiado. El ser humano trata de hacer cosas para cubrirse, ¿sí? En sus necesidades por sí mismo, para cubrir justamente aquellas cosas que siente que le faltan, sus carencias. Así que encontramos de que la mente natural busca justamente justificarse y cubrirse en su necesidad de ser. Bien, vamos a ver la mente espiritual. La mente espiritual tiene una característica muy especial. Se establece sobre la palabra de Dios. Se establece sobre la palabra de Dios. Hay dos pasajes que quiero que podamos leer, y se encuentran los dos en el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 17. Dice la palabra del Señor lo siguiente en el versículo 17. Dice así, 17. El Señor Jesucristo está intercediendo por los discípulos, está orando al Padre, y le pide esto al Padre por sus discípulos, por nosotros. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí está hablando de que justamente la mente espiritual, ¿sí? El cristiano, el Hijo de Dios, debe estar establecido sobre la palabra de Dios, que lo aparta para Dios, ¿sí? Lo ubica en el centro de la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Qué importante. El apóstol Pablo va a decir que la palabra de Dios pueda morar, vivir en abundancia en nuestros corazones. Así que la mente espiritual se edifica sobre la palabra de Dios. Puede comprender la voluntad de Dios, puede aprenderla y puede desarrollarla. Lo segundo que encontramos en la mente espiritual es la dirección del Espíritu Santo. Palabra y espíritu. Y en Romanos 8, versículo 14, el apóstol San Pablo hace una descripción interesante sobre este aspecto. Romanos 8, dice así la palabra del Señor, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces encontramos de que la mente espiritual se establece sobre la palabra de Dios y es guiada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da la dirección, coloca en nosotros la pulsión de Dios, ¿sí? La fuerza de Dios, el querer de Dios lo coloca el Espíritu Santo, generando pensamientos de Dios, generando pensamientos que vienen de lo alto, El tercer aspecto de la mente espiritual es el renunciamiento de la propia voluntad. La mente espiritual ha aprendido a renunciar a su propia voluntad. Y la primera referencia de esto, el primer ejemplo, lo encontramos en Lucas, capítulo 22, 42, en el mismo Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 22, versículo 42, dice algo, o es una oración del Señor Jesucristo previo a ir a la cruz del Calvario, una oración maravillosa, extraordinaria, que nos habla de Jesucristo como Hijo del Hombre en su humanidad. Él tenía voluntad propia. No es que era el Hijo de Dios y no tenía voluntad humana. No, Él estaba en cuerpo humano y también tenía voluntad humana. Y su sacrificio en la cruz comenzó allí, en esa oración allí en Getsemaní,
orando a Dios y sacrificando su propia voluntad, su propio derecho. Él no había pecado y tenía todo el derecho de pedir subir al cielo en lugar de pasar por la cruz. Pero él, sin embargo, quiso hacer la tarea del Padre, porque para esto había venido, y por amor a nosotros fue que fue a la cruz sacrificando su propia voluntad. Ahí en Lucas 22:42 dice lo siguiente. Vamos a leer el versículo 41 para poder contextualizarlo. Dice: y él, Jesús, se apartó de ellos, de los discípulos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí encontramos la voluntad de Jesucristo, ¿sí? La voluntad de Jesucristo expresada totalmente en pleno ejercicio de su derecho, pero sin embargo Él sacrificó su voluntad santa y perfecta, la sacrificó allí para que se haga la voluntad del Padre. Así que el apóstol Pablo también toma esta referencia para nosotros los cristianos, ¿sí? Él dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y va a decir también que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. El Señor Jesucristo mismo dijo: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que encontramos que la mente espiritual, ¿sí? La mente espiritual, ¿sí? Encuentra esta parte fundamental en el renunciamiento del propio yo, para que justamente Cristo sea glorificado. Hay un ejemplo interesante de Juan el Bautista, cuando él dice: es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. Es necesario. La mente espiritual se caracteriza por eso. Y por último, algo muy interesante es que la mente espiritual ha comprendido que está para glorificar a Dios, para darle la gloria a Dios. Vivimos para la gloria de Dios. Este es el motivo principal por el cual Dios nos eligió, para vivir para su gloria. Vuelvo a repetirlo. El motivo principal de nuestra existencia desde el corazón de Dios, desde la eternidad de Dios, cuando pensó en nosotros y cuando fue a la cruz y cuando nosotros tuvimos la vida presente que tenemos hoy, era para la gloria de Dios. Fuimos elegidos para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra ni la gloria de nadie en particular, sino de Cristo mismo. Así que todo lo que somos, todo lo que tenemos, debe ser para la gloria de Dios. Y en esto somos probados, ni más ni menos, en todo lo que tenemos y en todo lo que somos. ¿Está consagrada tu mente para la gloria de Dios? Pero no es solamente lo que nosotros podamos decir, ni aún desear, sino lo que hacemos y lo que le rendimos a Él. Dos matrices donde se forma el pensamiento. Vos podés elaborar tu pensamiento y formar tu pensamiento en una mente natural, en donde cada uno vive para sí mismo, o podés elaborar tu pensamiento ni más ni menos que en una mente sobrenatural, es decir, con la mente de Cristo, Entonces, busquemos formar allí, en la matriz de Cristo, formemos una mente nueva, caminando cada día, tomados de la mano de Dios. Dios te bendice.